Durante la época medieval se desarrolló una enorme guerra religiosa que tuvo grandes repercusiones en la vida política, social y económica de Europa y el Próximo Oriente. Este conflicto es conocido como las Cruzadas, una serie de campañas militares y religiosas impulsadas por el papado para recuperar Tierra Santa, un territorio que había caído bajo el control de los musulmanes en el siglo VII después de Cristo. Las cruzadas estuvieron marcadas por la violencia y el entusiasmo religioso. Fueron un total de 8 campañas militares que se desarrollaron entre los siglos XI y XIII, sobre todo en las costas orientales del mar Mediterráneo. Una de las principales causas de las cruzadas fue el deseo de la Iglesia Católica de detener la expansión del Islam. Además, el papado y los reyes europeos deseaban recuperar Jerusalén, la cual había caído en manos de los musulmanes. Sin embargo, las cruzadas no fueron causadas únicamente por motivos religiosos. Y es que los papas vieron en las cruzadas una oportunidad para expandir su influencia política. Además, muchos reyes, príncipes y nobles europeos participaron en ellas con la intención de ganar nuevas tierras, obtener riquezas y aumentar su prestigio. También los mercaderes de muchas ciudades italianas deseaban beneficiarse con las cruzadas, pues aspiraban a que éstas ayudaran a expandir el comercio y a crear nuevas relaciones mercantiles entre Occidente y Oriente. Las cruzadas iniciaron a finales del siglo XI, cuando el emperador bizantino Alejo I le pidió ayuda al papa Urbano II para enfrentar a los turcos selyúcidas. El papa pensó que este era el momento indicado para reunir un fuerte ejército cristiano que lo ayudara a recuperar el control de Jerusalén. Así que, en el concilio de Clermont, llamó a los cristianos a levantarse en contra de los musulmanes y a emprender una guerra para recuperar la Tierra Santa. Los guerreros nobles de Europa Occidental acataron este llamado, especialmente los de Francia, quienes formaron los primeros ejércitos cruzados. De esta manera, en el año 1096 iniciaba la Primera Cruzada. Un poderoso ejército cruzado, conformado por miles de caballeros y soldados, consiguió llegar a las tierras del Próximo Oriente. Allí se hicieron con el control de Antioquía en el año 1098. Poco tiempo después, los cruzados se dirigieron a Jerusalén, asediándola durante 5 semanas. Así, la ciudad santa fue tomada en medio de una horrible masacre de sus habitantes. Luego de conquistar el resto de tierras de la región, los cruzados ignoraron los deseos del emperador bizantino y crearon 4 estados cruzados en las tierras que habían conquistado. Estos estados fueron Edesa, Antioquía, Trípoli y Jerusalén. Estos nuevos estados estaban rodeados por fuerzas musulmanas, por eso necesitaban ser abastecidos desde Europa por las ciudades comerciales italianas. Gracias a esto, algunas ciudades italianas como Génova, Pisa y especialmente Venecia se volvieron muy ricas y sumamente poderosas. Pero los estados cruzados no sobrevivieron mucho tiempo, pues luego de varias décadas los musulmanes recuperaron el control de estos territorios. El primer estado que cayó fue Edesa en el año 1144. Su caída provocó que las fuerzas cristianas organizaran una segunda cruzada, en la que incluso participaron 2 poderosos reyes europeos, el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III de Germania. Sin embargo, esta segunda cruzada resultó ser un absoluto fracaso. En el año 1187, la ciudad santa de Jerusalén fue recuperada por las fuerzas musulmanas bajo el liderazgo de Saladino, uno de los gobernantes más grandes del mundo islámico. Ante esta situación, los cristianos europeos hicieron un llamado a una nueva cruzada en el Próximo Oriente. Esta vez, el ejército cruzado será dirigido por 3 grandes monarcas europeos: el emperador Federico Barbarroja de Germania, el rey Ricardo I de Inglaterra y el rey Felipe II de Francia.
De esta manera iniciaba la Tercera Cruzada. Los guerreros ingleses y franceses llegaron por mar a Oriente y obtuvieron varias victorias en las ciudades de las costas. Pero cuando se movilizaron tierra adentro, no contaron con la misma suerte. Al cabo de un tiempo, el rey Felipe volvió a casa, mientras que Ricardo tuvo que negociar una tregua con Saladino, a través de un acuerdo que le concedió a los peregrinos cristianos el libre acceso a Jerusalén. Sin embargo, luego de la muerte de Saladino, el Papa Inocencio III inició la Cuarta Cruzada. Los líderes venecianos de esta cruzada involucraron a las fuerzas cristianas en una disputa por la sucesión al trono bizantino, pues ellos deseaban aprovechar la situación para neutralizar al Imperio Bizantino, un imperio que era su mayor competidor comercial. Así que los cruzados fueron desviados a Constantinopla y la saquearon en el año 1204. Luego tomaron el control de esta gran ciudad comercial y formaron el Imperio Latino de Constantinopla, un nuevo imperio que sobrevivirá hasta el año 1261, cuando el ejército bizantino logró recapturar su antigua capital. En la Quinta Cruzada, los cristianos europeos cambiaron de estrategia e intentaron recuperar la Tierra Santa por medio de un ataque al poderoso Estado musulmán de Egipto. Aunque al principio esta cruzada tuvo cierto éxito, después de unos años terminó fracasando. La Sexta Cruzada fue dirigida por el emperador germano Federico II, pero se llevó a cabo sin el apoyo del Papa, pues el emperador había sido excomulgado por iniciar la cruzada con retraso. Federico II llegó a un acuerdo con el sultán de Egipto para evitar la guerra a cambio de convertirse en el rey de Jerusalén. Así, sorprendentemente, logró recuperar la Tierra Santa sin luchas y sin el apoyo del Papa. Sin embargo, cuando el emperador Federico dejó Jerusalén, la ciudad fue tomada por un grupo de turcos que estaban aliados con el sultán. De esta manera, la Tierra Santa volvió a ser dominada por los musulmanes. Las dos últimas cruzadas fueron lideradas por el rey de Francia, Luis IX. Estas estuvieron muy mal organizadas, por eso rápidamente se convirtieron en fracasos estrepitosos. Después de esto, las posesiones de los cristianos en el Próximo Oriente fueron recapturadas, y Acre, el último bastión de los cruzados, se rindió en el año 1291. Así finalizaba uno de los conflictos más importantes de la época medieval. Las cruzadas tuvieron grandes repercusiones en las sociedades de Europa y del Próximo Oriente. Estas ayudaron a fortalecer el liderazgo del Papa sobre los cristianos de Europa Occidental. Aparte, favorecieron la expansión del cristianismo hacia las tierras de Oriente. Además, contribuyeron al crecimiento económico de ciudades portuarias italianas como Génova, Pisa y Venecia, un crecimiento económico que ayudará a incrementar el renacimiento comercial de Europa. Pero también las cruzadas provocaron efectos muy negativos como la muerte de un gran número de personas, el rechazo a los judíos y las hostilidades entre los pueblos cristianos y musulmanes. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de las cruzadas. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de estas guerras religiosas? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.